Bien, continuando con este segundo video, voy a hablar particularmente de los elementos que integran un programa escrito en lenguaje C. Para ello ya tengo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Pasemos a este punto de los elementos que integran un programa escrito en lenguaje C. Bien, como primer punto, ustedes deben de considerar que deben de incluir sus bibliotecas o directivas de cabecera. ¿Para qué nos sirven estas bibliotecas o directivas? Específicamente sirven para indicar al compilador que incluya un archivo. El compilador, cuando encuentra esta directiva, va a sustituirla por el archivo que ustedes le indiquen y que finalmente es donde van a encontrar las funciones que corresponden a las acciones que ustedes van a efectuar. ¿Qué archivos se pueden incluir como cabecera? Bueno, principalmente van a tener que incluir la de el estándar de entrada y salida, Conio, por ejemplo, mat y bueno, entre otras, dependiendo del tipo de función que van a utilizar, sería la biblioteca que deben de incluir. Específicamente, por ejemplo, en el estándar de entrada y salida podrán encontrar funciones como el caso de print, el caso de scan, en el caso de Getch y bueno, por ejemplo en Conio sería la función para limpiar pantalla. Un comentario acerca de esto es que bueno, la librería Conio es ya no continuó funcionando en los nuevos compiladores. Esta fue una librería propia del compilador Turbo C y que para el uso de CodeBlocks dejó de implementar ciertas funciones como fue precisamente el limpiar pantalla, otra función que se nombraba GotoXY, otra función que era para darle color del texto, text color, o el color de fondo que era el text background. Entonces algunas funciones desaparecieron de esta librería, pero que sin embargo más adelante los vamos a recuperar con un pequeño archivo que yo les voy a enviar. Ahora bien, ¿qué es lo difícil de este primer punto? Pues conocer las librerías que contienen las funciones que voy a utilizar. Así que bueno, inicialmente vamos a trabajar con librerías de base. Por ejemplo, es inevitable no tener la librería de entrada y salida de datos, entonces esta es obligatoria por el uso del print y el scan. Algunas otras, por ejemplo, para el uso de funciones matemáticas, como es el caso del seno, coseno, tangente, pues requeriríamos de la función mat. Muy ajeno al uso de mat, porque no es necesario utilizar mat cuando uno implementa operaciones aritméticas, como es la suma, la resta, la multiplicación, la división. O otras operaciones como las comparativas, el mayor que, menor que, diferente, o las lógicas de unión para hacer una operación lógica y o para hacer la unión y. Entonces todas estas operaciones no requieren de esta librería. Estos específicamente son para funciones trigonométricas. Bien, entonces pasemos al compilador y vamos a desarrollar cada uno de estos puntos que se mencionan para la escritura de un programa en lenguaje C. Recordando que del video anterior ya habíamos hecho una carpeta de proyecto para el, el para el programa prueba. Entonces voy a ejecutar aquí mi archivo de proyecto para abrir el compilador y a tener acceso al código fuente. Algo que también es importante son los archivos que se obtienen de la ejecución de mi programa, que sí lo mencioné, pero bueno, siempre hay que tomarlos en cuenta. Por un lado, recuerden que tenemos el archivo del proyecto, que es el que tiene la extensión cbp. Por otro lado, tenemos el código fuente, que tiene la extensión .c, y aquí es a donde se encuentra escrito nuestro programa. Tenemos también el ejecutable, que es el que tiene la extensión .exe. Vamos a propiedades para que lo vean. Aquí tiene la extensión .exe. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta en nuestro compilador
es la parte del editor. El editor es donde nosotros escribimos nuestro código fuente, y bueno, simplemente son terminologías que voy a estar mencionando para que no se pierdan cada vez que lo mencione. Entonces, bien, en el editor de nuestro compilador vamos a empezar a trabajar los puntos que integran ya nuestro programa escrito en lenguaje C. Recuerden también que generar un proyecto ya vincula por default una hoja del editor que incluye ya algunos elementos de nuestro programa. Y si ustedes observan, pues en el primer punto, que corresponde a las directivas o bibliotecas, ya está escrito. Si ustedes no abren, no generan un proyecto desde un principio, pues prácticamente tendrían que empezar a escribir todo. Bien, entonces lo que yo les mencionaba, que por default la biblioteca más empleada o requerida obligadamente es la de estándar de entrada y salida, puesto que se hace uso del print. En este caso, en la librería stdlib no va a ser necesario, no vamos a emplear ninguna función que se encuentra dentro de esta biblioteca, así que bueno, la vamos a eliminar. Y nos vamos a quedar inicialmente con esta biblioteca, que es lo que corresponde al punto número 1. Voy a poner doble diagonal para indicar un comentario, que este es el primer paso. Paso 1. Más adelante hago voy a hacer la mención para que se implementan los comentarios. Entonces, bueno, este sería el paso número 1. Incluir primero nuestras bibliotecas de cabecera. Más adelante vamos a ver qué biblioteca vamos a emplear para cada una de nuestras funciones. Bien, como segundo punto, pasemos nuevamente al documento. Dice, en el segundo punto se va a tener que incluir la función principal. Todos los programas escritos en lenguaje C deben tener una función llamada main. Es la primera en ejecutarse y sirve para indicar cómo ha terminado el programa, devolviendo un valor entero. Normalmente este valor será 0 si el programa ha terminado con éxito, o un valor diferente si se produjo algún error. Bien, vamos a implementar este segundo punto, que es la función principal, y que de nueva cuenta nuestra plantilla ya viene incluida. Si ustedes observan aquí, este es el prototipo para la implementación de nuestra función principal. Observen que aquí hay digamos que un tipo de dato que vamos más adelante a mencionar para que se emplea. Realmente la plantilla aquí ya lo implementa. Hay muchos prototipos para la implementación del main. De hecho, aquí el tenerlo vacío implicaría también escribir la palabra reservada void, o hacer algunas otras modificaciones del main, por ejemplo incluir parámetros de tipo int, de tipo float, etcétera, etcétera. Incluso podría tener más de un parámetro. Esto realmente tampoco me voy a involucrar mucho. Seguramente, aunque trate de explicarlo en este momento, no va a quedar claro. Cuando veamos el tema de funciones de usuario, este punto también tendrá que quedar claro, y podrán implementarlo de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. De principio, bueno, la misma plantilla, cuando creen el proyecto, genera la apertura de la función principal main con este prototipo in main, y bueno, paréntesis, y genera la apertura y cierre de la función principal. Recordando que hasta este punto, si lo comparamos con nuestro algoritmo, esta parte de la llave, el main y las bibliotecas formarían parte del inicio de nuestro programa. Bien, vamos a continuar. En el punto número 3 dice: variables. Se utilizan para efectuar entre ellas operaciones aritméticas, relacionales o lógicas. Se determinan por letras que sirven para el almacenamiento de valores y pueden ser de tipo entero o flotante. Bien, una vez que ustedes han generado la apertura de la función principal main, lo que sigue, y por recomendación, es realizar la declaración de todas las variables. De hecho, así está también mencionado en el algoritmo, ¿no? Generan el inicio, después del inicio viene la declaración de variables. Entonces, en este punto voy a mencionarlo como comentarios, que se tiene que hacer la declaración de variables. Declaración
de variables, que para este programa en específico no voy a hacer, ya que la declaración de variables también requiere de conocer cierta teoría para diferenciar los tipos, para conocer los rangos de almacenamiento, para conocer cuáles son los nombres identificadores válidos que puede utilizar para su declaración, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto hay que tratarlo con otro video más adelante, pero sin perder en cuenta que en este punto se tiene que hacer. Bien, pasemos al siguiente punto. Y en este caso estaríamos hablando del punto número 4. En el punto número 4 se menciona que hay que agregar nuestras funciones o sentencias. En esta parte del programa se colocan las instrucciones o sentencias que dirigen el objetivo principal y final del programa. La separación de cada instrucción o sentencia se indica por punto y coma. Y lo más importante, se escriben con minúsculas. Es decir, no es lo mismo print, vean print escrito con minúsculas, que print, en este caso la primera letra está escrita con mayúscula. En todo caso, bueno, no es lo mismo. Cuando ustedes hagan uso de sus funciones ya para desarrollar su programa, tomen en cuenta eso. Bien, después de la declaración de la variable, que es nuestro paso número 3, aquí sería, vamos a señalarlo, paso 3. La apertura de la función principal es el paso 2. Y continuando con el último paso, las funciones. Todo esto de aquí en adelante son nuestras funciones y las vamos a incluir como el paso número 4. Bien, lo que se menciona en el punto número 4 es que tengan mucho cuidado en la escritura de las funciones, ya que siempre se hace con minúscula, a excepción de algunas que más adelante vamos a mencionar y que sí se tienen que hacer con mayúscula. Bien, si ustedes ejecutan este programa, nosotros ya lo hicimos anteriormente, verán que la única instrucción o función que tengo aquí es para mostrar en pantalla un texto. Así que bueno, vamos a ejecutar nuestro programa para nuevamente corroborar su funcionamiento. Y vean ustedes, aquí ya está el famoso hola mundo. Nuestra pantalla está esperando el ingreso de un dato, por eso es que se pausa o se detiene en este momento por la misma acción del getch, que está esperando que ustedes opriman una tecla. Oprimen una tecla, da la estadística del proceso, dice que ha retornado un 0, o sea, quiere decir que terminó satisfactoriamente. Recuerden que el retorno a 0 es un indicativo de que la función principal main ha finalizado correctamente, lo cual quiere decir que todo lo que está dentro de paréntesis se ejecutó adecuadamente, que no hubo ningún desbordamiento de memoria y bueno, todo se ejecutó adecuadamente. Y bueno, por último nos manda el tiempo de ejecución, que para este caso fue de 18.223 segundos. Si ustedes llegan a escribir mal una de estas funciones, vamos a suponer que ponen print con P mayúscula y ejecutan su programa, en el mismo estado de los log y otros, les va a marcar un error y les dice que la función de referencia print está indefinida. Entonces véanlo aquí, que no existe o está indefinida. Cuando les marca este error de indefinido puede ser por dos motivos. Uno de los principales es la escritura, que no hayan escrito bien. El hecho de que pongan mayúscula una de las letras ya sería motivo suficiente para que se desconozca la función, o sea que la marque indefinida. El otro motivo es que no coloquen la librería de cabecera donde está contenida esta función. Por ejemplo, aquí ya está bien escrito, ya no va a marcar error por el uso de la función print, ahora más bien va a marcar que está indefinida porque no está la biblioteca que la contiene. Y en todo caso, bueno, tomen en cuenta que debe de haber una librería de cabecera. Bien, otro punto aquí a señalar sería el cierre de nuestro programa. Recuerden que este 0 es el indicativo de que nuestro programa ha terminado correctamente. Normalmente le ponen 0, aunque pueden colocar cualquier otro valor entero, ¿no?
Aparentemente esto sería lo más importante de nuestro programa. Vean ustedes que ya tenemos nuestro primer programa hecho, y aquí estaríamos haciendo uso de la función print, que como parte de la descripción de esta función sabemos que por lo que está haciendo nuestro programa se utiliza print para mostrar en pantalla un texto. Más adelante vamos a describir también parte del uso de esta función. Aquí también tenemos una orden. Voy a quitar esta orden que representa el salto de línea, y si yo quiero seguir mostrando textos en pantalla, puedo copiar la misma línea en la parte de abajo para mostrar otro texto. Por ejemplo, vamos a imprimir Esime Zacatenco. Si ejecuto el programa, pues debo de tener los dos textos. Si ustedes observan también aquí, en la pantalla, en la vista previa, aparece hola mundo, el signo de admiración, y seguido la palabra Esime Zacatenco. Aquí tengan mucho cuidado. Resulta que ustedes están escribiendo de una manera tal cual como si se leyera una carta. Si ustedes hacen la lectura de esta carta, lo primero que hacen es incluir las bibliotecas, generan la apertura de la función principal main, después le dan la orden de que imprima la palabra o la cadena hola mundo, seguido viene que imprima la cadena Esime Zacatenco, después viene una captura de datos que hace que nuestra pantalla se detenga hasta que priman una tecla, y después el cierre. De esa manera es como vamos leyendo, como si estuvieran leyendo una carta. El asunto aquí es que la apariencia que tiene el código fuente no es la misma que está en nuestra ventana de modo consola, porque aparece continuo. Lo que si ustedes querían que este texto o quieren que este texto aparezca en la parte de abajo, tendrán que dar esa orden o ese indicativo de que haga un salto de línea y ponga la siguiente cadena debajo de la palabra anterior. En este caso, bueno, si ustedes se dieron cuenta, yo borré la orden que hace precisamente ese salto de línea, que es la diagonal invertida n, salto de línea. Más adelante vamos a explicar estos comandos. Si vuelvo a ejecutar nuestro programa, pues ahora sí van a ver el hola mundo, después salto de línea y Esime Zacatenco. También observen el prompt, que el prompt es muy importante porque es a partir de donde se empiezan a escribir nuestras cadenas. En este caso, cada vez que utilizan print, muestra en pantalla la cadena y el prompt siempre va hacia adelante. Lo cual quiere decir que si yo pongo otro texto, por ejemplo aquí printf, y digo, no sé, primero, ¿dónde va a aparecer este texto? ¿Abajo de nuestra cadena Esime Zacatenco? Pues no. En este caso, recordando lo que les mencioné anteriormente, aparecería a un lado donde se ubicó por último lugar el prompt, y quedaría de esta manera. Véanlo ustedes. Hola mundo, Esime Zacatenco, el prompt quedó aquí y en esta misma posición puso la palabra primero, y nuevamente el prompt lo está dejando al final de la última cadena. Si vuelvo a imprimir un texto, este aparecería continuo o pegado a la última palabra. Entonces hay que utilizar las órdenes para dar saltos de línea, y más que dar estas órdenes hay otra función, como bien mencioné, que se llama GoToXY, que nos va a permitir ubicar el prompt en alguna de las coordenadas que se encuentran dentro de nuestra pantalla. Más adelante también vamos a hacer el uso de esta función para ubicar nuestro prompt. Bien, ¿qué más hace falta por comentar acerca de este programa? Bien, el gatito include es la instrucción que me permite ir a buscar un archivo en la dirección que ustedes especifiquen, el nombre del archivo y la dirección. Por default, estos símbolos hacen que la búsqueda del archivo se realice por default dentro de la carpeta donde se instaló el compilador. Si ustedes buscan esta dirección que tiene por default, la van a poder encontrar aquí en Setting y luego Compiler, y en la parte de los
Déjenme ver bibliotecas, donde se encuentran linkers. Aquí está. Vean, esta dirección es la que va a tomar. Es cuando ponen estas llaves. Esta es la dirección que va a tomar por default para ir a buscar este archivo. Entonces, si no mueven esta dirección no va a tener ningún problema. Ahí va a encontrar ese archivo y van a estar incluidos. Si ustedes quieren agregar otro archivo, tendrán que copiarlo también a esa carpeta, a esa dirección donde se encuentra, para poder agregar un archivo externo. Esto más adelante lo vamos a hacer, y bueno, hay otra forma de hacerlo mediante comillas. Hasta este momento, bueno, me parece que sería lo más importante acerca de las directivas. El último punto acerca de esto es el uso de los comentarios. Aquí tenemos doble diagonal, que es una instrucción que me permite hacer comentarios. ¿Qué son los comentarios? Bueno, son notas, son apuntes que ustedes van haciendo dentro del editor. Conforme van escribiendo ponen unas notas, y obviamente estos comentarios o estas notas no forman parte del código fuente, simplemente son notas aclaratorias de lo que ustedes están haciendo. Entonces, cuando viene el proceso de compilación o de conversión, simplemente esto es como si no existiera. Ahora, hay dos tipos de comentarios. El primer comentario que estoy haciendo es mediante el uso de la doble diagonal invertida, diagonal diagonal. Entonces, el uso de este comentario, o sea, el uso de diagonal diagonal, me permite comentar una línea. O sea, lo cual quiere decir que todo lo que ustedes escriban hacia adelante se va a considerar como una nota. Todo lo que se encuentre adelante de la instrucción doble diagonal invertida. Si ustedes dan salto de línea y escriben, pues entonces aquí esto ya no se considera como un comentario. Si ustedes ejecutan el programa y tienen esto, pues les tendré que marcar un error porque no reconoce esto como un comando, como una instrucción. Entonces, si lo quieren comentar, tendrían que poner nuevamente la doble diagonal, y con eso evitarían ya el problema. Ok. El otro tipo de comentario es el que se utiliza para comentar más de una línea. Por ejemplo, si yo quiero comentar todas estas líneas, tendría que escribir doble diagonal en cada una de ellas. Imagínense comentar 100 líneas. Entonces, hacer 100 veces esto no es muy práctico. Si quieren comentar más de una línea de un, digamos así, de un solo jalón, la instrucción para hacer ese comentario sería diagonal asterisco. Entonces vean que en el momento que pongo la instrucción, todo hacia adelante y el resto de las líneas aparecen en un color ya más gris, gris suave. Y para terminar de hacer el comentario lo pongo al revés, asterisco diagonal. Y observen que en este caso yo he comentado 1, 2, 3 líneas, dejando únicamente el uso de la primera función print. Si yo ejecuto el programa, entonces prácticamente esto de aquí ya no existe, y la única instrucción que yo tengo aquí es el uso de la función print para mostrar el texto hola mundo. Vamos a ejecutar el programa para que ustedes observen que así es. Entonces aquí ya está. Todas las demás líneas es como si no las hubiera escrito porque las comenté. El uso de comentarios es importante, ya que bueno, se puede utilizar, como es el caso para ahorita, hacer notas aclaratorias de lo que están desarrollando, o incluso para hacer alguna exploración de su programa. Digamos que quieren ir corriendo solamente pequeños sectores de su programa y sin necesidad de estar borrando. Por ejemplo, yo quisiera nada más que apareciera hola mundo decime Zacatenco, y lo demás ya no me interesa. Entonces, para no borrar y después regresar a lo que tenía anteriormente, lo que hacen precisamente es comentar las líneas. Entonces digo, bueno, voy a comentar esto para ver qué es lo que pasa con mi programa. Corro y verifico que esté funcionando bien. Muchas de las veces, cuando ya se tiene código fuente en exceso y se tiene un error, difícilmente se encuentra dentro de todo
dentro del todo el código fuente. Sobre todo no errores de sintaxis, porque los errores de sintaxis aquí se van mostrando en el estado. Yo hago más referencia a otro tipo de errores donde no se detecta en qué procedimiento uno se equivocó o en qué cálculo uno efectuó mal su operación. Bien, entonces esto ayuda mucho para no borrar líneas y solamente irlas comentando o descomentando para que aparezcan o no como parte del código fuente. Otra cosa sería el formato de escritura. Por ejemplo, se acostumbra mucho a escribir de manera escalonada. Sin embargo, bueno, como bien ya les dije, la lectura de un programa o escritura de un programa es tal cual si ustedes leyeran una carta. En todo caso, bueno, si yo quiero escribir en línea recta, yo puedo hacerlo de esta manera, así. Y la ejecución de los programas siguen siendo de la misma forma, porque si ustedes leen, empiezan a través de izquierda a derecha, primero cargan las directivas, generan la apertura de la función principal main, y luego viene la ejecución de todos los procesos. Primero ejecutan la función print para mostrar el texto hola mundo, después print para decirme Zacatenco, sigo con la lectura, sigue nuevamente la ejecución de un print para mostrar la palabra primero, sigo con la lectura y lo que por último finaliza aquí sería la ejecución de la función get para esperar la captura de un dato. Ya no hay más instrucciones hacia adelante, entonces continúo con el retorno a cero que me indica el fin de mi programa. Entonces, bueno, la manera en que ustedes quieran escribir lo pueden hacer de manera escalonada o de manera lineal. Tengan en cuenta y mucho cuidado, por ejemplo, en esta parte, porque si ustedes quieren escribir todo esto en una sola línea, pues aquí yo ya tenía un comentario. Y este comentario afecta toda esta línea. Entonces, de aquí en adelante todo va a aparecer como comentario, lo cual quiere decir que no va a formar parte del código fuente. Y si lo dejo así tal cual como está ahorita, lo único que vería yo en pantalla sería la palabra hola mundo. Bien, también importante el uso del punto y coma, ya que es el indicativo del fin de una instrucción, o en este caso lo que es una función. Entonces todas las funciones tienen esa particularidad, que tienen paréntesis y terminan con punto y coma. Print, paréntesis, punto y coma. Por ejemplo, aquí está get, tiene paréntesis y punto y coma. La única función, y eso sí, que quede claro, que no lleva punto y coma es el main. Si ustedes le agregan un punto y coma a main, esto ya sería también un error y se los debería de marcar su compilador. Veanlo ustedes, aquí ya está. Entonces, esta es la única función, la función principal main, que no lleva punto y coma. De ahí en fuera, función que se utilice obligadamente debe de finalizar con punto y coma. Bueno, pues aparentemente esto sería lo más importante acerca de los elementos que entregan un programa escrito en lenguaje C. Ya en el siguiente ejemplo voy a hacer uso de las funciones que me permitan editar un texto para ubicarlo en cierta posición, para agregarle color al texto o un fondo de pantalla. Entonces, bueno, los dejo con este video y vamos a pasar al segundo video para hacer uso de estas funciones que acabo de mencionar.